¿Qué tal, chicos? Buen día. Bienvenidos a esta sexta sesión del bloque 2 de taller de lectura y redacción. Estuvimos viendo eh, lo que vienen siendo los prototipos textuales. Esto ya lo expliqué hace dos sesiones y la sesión pasada incluso pues hice un breve resumen. No le veo caso mencionar la definición tal cual nuevamente. Pero pues sí, lo que vale la pena es recordar que son cinco tipos de prototipos textuales. Tenemos la descripción, que esta ya la vimos, incluso vimos tipos de descripción. Vimos también narración. Ahorita vamos a pasar a argumentación, a exposición y diálogo. Eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ahora bien, de una manera muy resumida, describir es esta habilidad de poder describir, vaya la redundancia, características, poder explicar características de un objeto, una persona o una situación. Y pues les recuerdo, mientras más descriptivos seamos, muchísimo mejor. La parte de la narración es la habilidad de contar. Y esto puede ser de manera hablada o puede ser de manera escrita. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente prototipo textual, que es la argumentación. Ya saben la dinámica. Voy a leerles la definición textual, pero pues les voy a ir explicando poco a poco, ¿no? Ya con un lenguaje más apto para ustedes. Argumentación. Constituye una forma discursiva presente en la vida social, pública y privada. Su fin es convencer o persuadir a través de argumentos que apelan a la racionalidad o a la emoción del destinatario. Acá con la argumentación el objetivo siempre va a ser convencer o persuadir. Es decir, convencer a una persona de qué, de que te compre algo, de que haga algo. Pero ¿qué es lo que pasa en la argumentación? No es solo decirle hazlo y ya, no. En la argumentación también es la capacidad de utilizar argumentos o diálogos que sean convincentes. Y mientras más convincentes sean, pues muchísimo mejor. Y también otra cosa, mientras más comprobables, más reales puedan ser estos argumentos, esta evidencia, pues esto facilita lo que viene siendo la argumentación. De todos modos, ahorita voy a mencionarles, conforme sigo leyendo, les voy a ir mencionando pues varios ejemplos. Dice, su estructura básica es la siguiente: planteamiento de tema o idea con unos datos iniciales, argumentos que vendría siendo la defensa de un punto de vista en torno al tema o idea inicial, a partir de razones o mediante la apelación a los afectos del lector. Y conclusión. O sea, la estructura es fácil. Lo leí todo de seguido, pero pues la estructura está en tres, dividido en tres. Que es el planteamiento del tema, primer paso. Luego tenemos los argumentos, segundo paso. Y luego tenemos la conclusión. No lo sé, supongamos que estamos en un juicio. Obviamente el juez hace, digamos, la primera parte, que es el planteamiento del tema o idea o del problema. El juez está diciendo, estamos citados acá, lo cité acá porque estamos viendo la demanda de Sotanito, que no ha pagado 5 meses de renta y le debe a Sotanito pues estos 5 meses de renta y los intereses. Ok. Y ahora viene la parte de la argumentación. A ver, abogado demandante, ¿por qué dice que fulanito le debe a sotanito? Mire, acá tenemos las evidencias, tan, 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 tan. A ver, el abogado del demandado,
No, que no sé qué. Obviamente todo esto se tiene que defender con argumentos válidos, argumentos comprobados, con evidencia válida, evidencia comprobada. Y pues en este caso, digamos, de este ejemplo, pues la conclusión al final la va a dar pues el juez, el que haya tenido argumentos, evidencia más válida, más preparada, pues va a ser pues, el que termine ganando el juicio, ¿no? O sea, ahorita puse el ejemplo de un juicio, pero en realidad esto pasa en todos lados. Si tú quieres convencer a alguien o venderle la idea a alguien, lo tienes que hacer mediante argumentos convincentes para ellos. Continúo. Sus características internas son: emplea la primera o segunda persona para establecer un contacto directo con el destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, vamos a dar un ejemplo de vendedor. No utiliza la tercera persona, que es muy formal. Al contrario, utiliza primera o segunda persona para que sea un poquito informal. Y una persona que te quiere vender algo, pues esto en lo que viene siendo su speech, su discurso, pues entra a la parte de tutearte, de hablarte de tú o de usted incluso, pero pues lo hace un poquito más informal para que genere seguridad, más que seguridad, confianza, de una manera un poquito más rápida. Entonces, cuando vas a argumentar, ya sea, bueno, en muchas situaciones, pues es más fácil si utilizas la primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Estar tuteando. O estar hablando de tú a las personas. ¿Ok? Pero esa es la finalidad. Generar pues, confianza de manera pues, casi, no inmediata, pero pues sí que sea más fácil. Dice, expresa juicios y opiniones subjetivas. Acá, ¿qué puede pasar, chicos? Vamos a suponer que estamos en un debate. Vamos a poner un tema polémico. Vamos a poner el aborto. Hay dos posturas, los que están a favor y están en contra. Y digamos que de este debate va a depender de, pues, de los abogados, no los abogados, perdón, de los diputados, para que los diputados tomen una decisión si se aprueba o no. ¿Qué va a pasar, chicos? En realidad, no es que una postura esté bien y que la otra esté mal. Al final, hay cosas que en realidad son opiniones propias. ¿Qué pudiese pasar en este debate? Sin ofender a nadie con este ejemplo. Supongamos que el equipo de los que están a favor del aborto se preparan más. Se la pasan estudiando, se la pasan recabando evidencia y demás. Y que los que están en contra del aborto no se preparan, no se actualizan, no buscan casos y demás. Y cuando están en debate, agarran y estas personas de los que están a favor están argumente, dan datos, dan estadísticas, dan situaciones, dan ejemplos y demás. Todo comprobado. Y que luego llegue, diga, les digo, recuerden, es un ejemplo. No lo tomen a mal. Que llega a los que están en contra y a ver, ¿por qué está en contra? Es que a Diosito no le gusta. No. Si vas a defender esa postura que tú estás en contra, ¿por qué estás en contra? Entonces, ¿qué puede pasar? Si no tienes los argumentos válidos, comprobados, evidencias y demás, el otro equipo en un debate te va a arrasar, porque sí está haciendo esto, ¿no? ¿Cómo convences más? Con datos. Simple y sencillamente, convencer con datos. Dice, empleo de ejemplificaciones, analogías, citas, testimonios, silogismos, entre otros recursos. Acá también, chicos,
Así como puedes argumentar apelando a la razón del ser humano, es decir, te estoy dando datos y datos y datos y datos para que analices y me compres mi idea, mi postura o lo que estás vendiendo, producto y demás. O cuando digo para que le vendas la idea es para que la persona se la crea. Así como puedes apelar a la razón, es decir, darles datos, 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 datos y que para ellos tengan sentido, también puedes apelar a su corazoncito. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de ejemplos, a través de citas. O sea, también puedes jugar un poquito con las emociones de la audiencia para convencer. Pero también poner ejemplos, poner analogías, poner citas, poner testimonios. O sea, hay mucho material que te puedes apoyar para utilizarlo y mostrárselo a tu audiencia y que con esto sea más fácil la labor de convencimiento. No lo sé. El clásico que te quiere vender productos para adelgazar. Te pone testimonios. Le graba, le pide chance a las personas que ya hicieron estas rutinas o ya tomaron el producto y demás. Y sí, en 3 meses bajé 4 kilos y bla, bla, bla. Ahí estás convenciendo al público con más material, con recursos gráficos también, con historias, todo lo necesario ahora sí que para convencer. Argumentar es convencer. ¿Qué dice por acá? ¿En qué tipo de situaciones es que se utiliza la argumentación? Dice, predomina en los siguientes tipos textuales. Discurso político. El político tiene que argumentar, te tiene que convencer de que va a ser el candidato bueno, para que al final votes por él, incluso ya después de que gane las elecciones, que hasta lo sigas defendiendo. Y te va a estar vendiendo un discurso político a cada rato, a cada rato, a cada rato, para que permanezcas en el partido incluso, aunque ya no sean las elecciones, para que ya le seas fiel al partido. Acá, por ejemplo, ya es obligatorio que cuando va a haber elecciones presidenciales, los candidatos hagan 3 debates. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí cada quien tiene que argumentar para convencerte por qué votar por él. Obviamente lo tiene que hacer con evidencia, con datos y demás. Por ejemplo, a ver, candidato, ¿cuál es su propuesta de la presidencia? Voy a erradicar la pobreza. ¿Cómo la va a erradicar? Pues sí, la voy a erradicar. Ajá, ¿cómo la vas a erradicar? Imprimiendo más billetes. Fue sarcasmo, no se puede hacer solo así porque sí. Para el que piense que imprimir billetes acaba con la pobreza, no, no es así. Datos, datos, datos. En el ensayo, cuando tú redactas un ensayo, en artículos de opinión, ya sea ahorita en internet, cualquiera puede escribir un artículo de opinión que pues es casi lo equivalente al ensayo, pero pues ahí tú pones, tú dices, especificas que es un ensayo, un artículo de opinión, o sea, especificas que es tu opinión, que no es con afán de ofender a nadie, que opine distinto a ti. En editoriales, en publicidad, la publicidad y el marketing tratan de vender. Toda publicidad ya la habíamos visto en las funciones apelativas. Que la mercadotecnia trata de vender, 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 vender. Entonces, la argumentación para eso sirve, para convencer. Vender es prácticamente convencer para que compres algo. Propaganda, que es la propaganda más que nada es la parte perdón, de la publicidad, pero para política. Mesa redonda, debate, coloquio, meeting y demás. Cosas que pues tienes que tener evidencia. De manera general, eso es la argumentación. Convencer apelando a la razón del público o apelando a la parte emocional.
y utilizando todo tipo de recurso que tengamos que utilizar para lograr esto. Me voy a adelantar a diálogo y luego paso a exposición, porque diálogo es más rápido. Exposición sí me va a llevar un poquito más de tiempo. Diálogo. Constituye la forma básica de la comunicación humana a través de la conversación espontánea. Sus objetivos pueden ser, entre otros, convencer, explicar, describir, seducir, engañar, discutir o narrar. El diálogo, chicos, sucede entre dos personas. O sea, puede ser de manera escrita, puede ser de manera oral, pero es cuando comienza la interacción de al menos dos personas. Es el estar charlando de manera oral o de manera escrita o tecleada o como le quieran llamar. Ahí es cuando comienza un diálogo, cuando comienza a haber interacción. Incluso si estás hablando contigo mismo y tú mismo te contestas, pues bueno, podemos decir que primero tienes que visitar a tu psiquiatra, ¿no es cierto? Pero pues ahí sí podemos decir que hay un diálogo, ¿no? Se estructura en secuencias a partir de la intervención de cada interlocutor y cada una se identifica con marcas gráficas, guiones o el nombre en mayúscula. ¿Qué quiere decir? Cuando veamos cómo identificar que hay un diálogo, no sé, en una novela o en un cuento, es decir, que dos personajes van a estar, al menos dos personajes van a hablar entre sí, pues va a pasar que se les va a poner un guioncito y se va a poner el nombre del personaje y va a hablar, va a decir algo. Y posteriormente, cuando conteste otro personaje, va a hacer lo mismo. Le van a poner un guioncito, van a poner el nombre del personaje y te van a dar el diálogo del personaje. Esto de manera general es el diálogo, ¿no? Cuando le damos voz a un personaje dentro de un libro y se marca qué está diciendo cada quien. Pero pues les digo, cuando hay interacción de al menos dos personas, hay interacción oral o escrita, pues ya podemos hablar de que hay un diálogo. Ok, vamos a exposición. Dice, texto que plantea un conjunto de datos obtenidos por medio de la experiencia, la reflexión o la investigación que explican un tema y cuyo propósito es hacer saber, comprender y aclarar. Exponer es presentar de manera ordenada algo, ya sea una idea, una experiencia, ya sea un tema de clases, una investigación, pero es también tener la capacidad de darle un orden a todo esto. Si lo vas a presentar en un PowerPoint, el PowerPoint tiene que estar ordenado, las ideas tienen que estar ordenadas, tienen que estar claras, tiene que ir lo más importante, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición tiene pues la parte de lo gráfico, ¿qué quiere decir? Lo que vas a poner en tu PowerPoint o en tu papel bono, en tu cartulina. Pero pues también tiene la parte de quién es el que se va a parar al frente a explicarlo, ¿no? También tiene estas dos principales vertientes. Ok. Dice, se estructura de la siguiente manera. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que yo estoy haciendo en este momento, a pesar de que pues mi audiencia ya no es física, ya no está en presencial, pues es una exposición. La introducción yo siempre agarro y pues es esto, irlos llevando de la mano de poquito en poquito antes de comenzar el tema. Yo comienzo siempre, buenos días chicos o buen día chicos, bienvenidos a esta sexta sesión de taller de lectura y redacción del bloque 2. En las sesiones pasadas vimos acerca de los prototipos textuales.
Vimos esta y el día de hoy vamos a seguir con prototipos textuales, pero el día de hoy vamos a ver esto y esto. Esta es una introducción, o sea, esta partecita, este speech que no es tan extenso de tiempo, es mi introducción para que ustedes ya sepan qué es lo que vamos a ver. Luego lo que viene siendo el desarrollo es cuando ya agarro y me enfoco en la explicación del tema. Y el cierre puede, o conclusión, pues puede ser de que que les explique de manera resumida todo, o comenzar a decir, bueno, pues ya vieron para qué nos va a servir todo, nos va a servir para más actividades y esto le va a dar pie para el siguiente tema o nos va a servir para el proyecto y ¡blum! Voy cerrando. Y si estuviésemos en presencial o en videollamada, pues me serviría para ver si comprendieron el tema. También puedo hacer una actividad en la conclusión para comprobar si se entendió el tema. Hacer preguntas, etcétera. Cuenta con las siguientes características internas. Utiliza la tercera persona. Cuando se trate del documento, digamos el PowerPoint, ahí sí redactar en tercera persona. No, o sea, cuando redactamos en tercera persona es evitar poner yo creo, yo investigué. No, cuando se redacta en tercera persona es se investigó, se encontró, nunca yo o nosotros. No, no, no. Así no funciona la tercera persona. Esto le da más formalidad. También a la hora de exponer, pues, la persona que vaya a hablar, pues también sería lo recomendable que no utilice la primera persona, siempre tercera. Depende de la formalidad del tema. Dice, en la parte de la presentación de PowerPoint, dice, usa un registro lingüístico formal, maneja un léxico adecuado a la formalidad con la que se expone el tema. Si obviamente estamos exponiendo un tema en clase, el profesor esperaría que estén todos los conceptos, que esté de una manera muy técnica, pero pues a la hora de pasar a explicarlo, pues no está mal que utilices palabras que tu audiencia comprendería mejor, como yo lo hago. Les leo lo técnico, pero se los explico. Pues en este caso de hacer una diapositiva, no estaría mal que esté en un lenguaje técnico en la diapositiva, pero a la hora de explicarlo, pues ya lo hagas con un lenguaje más cotidiano. Dice, utiliza definiciones, clasificaciones, reformulaciones, ejemplos. O sea, ¿qué es lo que debería llevar una presentación de PowerPoint? Emplea los nexos o conectores, que eso ya lo vimos. Y de manera general es esto la exposición, pero voy a dar unas instrucciones más. Y con respecto a la elaboración de un PowerPoint, recordemos que la cantidad de diapositivas pues es ilimitada, no tienes un número fijo. ¿Cuál es el error muy común que hacen en el PowerPoint? Lo llenan de texto, 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 texto. 20 líneas. Cuando la presentación de PowerPoint no es para eso. Lo recomendable es entre 6 y 8 líneas. Ya no te alcanza, pasas a la siguiente diapositiva. Obviamente, pues en la diapositiva puedes poner imágenes, puedes cambiar la plantilla, te da varias opciones. Pero no entiendo el afán de saturarlo de texto de manera innecesaria. Otra cosa, en realidad, cuando se les pide una exposición, el PowerPoint, el papel bond, la cartulina, lo que vayan a utilizar, no es necesario que lo saturemos de información. En realidad es material de apoyo.
Yo, por ejemplo, en mis exposiciones, si estuviésemos en una clase presencial, si te pones a leer las diapositivas, yo te siento. Leerlo, yo lo puedo leer. Cuando te pasan a exponer, es porque tú ya tienes dominio del tema. No hacer un copia y pega del tema y pasarlo a leer. No, no me sirve. Porque no dominaste el tema. Entonces, en realidad, en un PowerPoint, en un papel bond, en una cartulina, se pone lo más básico. Se pone palabras clave, definiciones clave, nombres, cosas que posiblemente se te pudiesen olvidar incluso, pero en realidad tú debes estar dirigiendo hacia la audiencia, no estar leyendo el papel bono o el PowerPoint, eso cualquiera lo puede hacer. Solo si se te olvida algo es cuando volteas al papel bond, cuando volteas a la presentación, el PowerPoint y listo. En realidad el expositor es el que menos debe voltear a ver el material de apoyo. Es en dado caso de que lo requiera, porque se supone que ya domina el tema. Entonces no entiendo cuál es el afán de saturar y saturar de texto, cuando en realidad no debería leerlo. Pero bueno, estas son las recomendaciones de manera general. Estén al pendiente de las indicaciones de plataforma, porque esto de la exposición va a servir para su proyecto integrador. Pero de todas maneras ya les mandaré un video para la explicación del proyecto integrador.